Hola, bienvenido a Billy. Gracias por estar aquí. Esperamos que disfrutes este contenido y que tengas un día increíble. Vamos a empezar. El Aeropuerto Internacional de Ciudad de México era un caos organizado aquella tarde de viernes. Miles de viajeros arrastraban maletas en todas direcciones. Las pantallas de vuelos parpadeaban con destinos lejanos y el murmullo constante de voces creaba una especie de zumbido que se te metía en la cabeza. Olía a café recién hecho, a perfume barato de las tiendas duty free y a ese aroma particular de los lugares donde se mezclan las despedidas con los reencuentros. Pero en un rincón apartado de la sala de embarque, lejos del bullicio, había una mujer que parecía pertenecer a otro mundo. Se llamaba Mariana. Estaba sentada en uno de esos bancos metálicos tan incómodos del aeropuerto, con la espalda recta y las piernas cruzadas con naturalidad. Sobre su regazo descansaba un bolso pequeño, sin logos ni marcas visibles, de esos que solo alguien con buen gusto reconocería como costoso. Vestía un traje de lino color arena, sobrio, impecable, combinado con un saco largo de corte, sencillo que le caía sobre los hombros como si hubiera sido confeccionado exclusivamente para ella. No llevaba aretes llamativos ni pulseras de oro tintineando en sus muñecas. Solo un reloj discreto con correa de piel oscura marcaba el tiempo en su muñeca izquierda. Su rostro, limpio de maquillaje recargado, tenía esa clase de belleza que no necesita adornos. Una belleza que viene de adentro, de haber llorado mucho y haberse levantado más veces de las que se cayó. Mariana leía un libro grueso sobre estrategias de inversión global, tan concentrada que el mundo a su alrededor había dejado de existir. Pasaba las páginas con dedos tranquilos, subrayando líneas de vez en cuando con un lápiz diminuto. Cualquiera que la viera habría pensado que era una profesora universitaria o quizás una ejecutiva en día de descanso. Nadie habría adivinado la tormenta que esa mujer había sobrevivido en el último año. Y nadie habría imaginado lo que estaba a punto de suceder. El ruido de unos tacones golpeando el piso de mármol con una cadencia deliberadamente ruidosa fue lo primero que la sacó de su lectura. Después vino la risa. Una carcajada masculina, forzada y estridente, diseñada no para expresar alegría sino para llamar la atención de todo el que estuviera cerca. Mariana levantó la vista lentamente. Y ahí estaban, las dos personas que le habían destrozado la vida hacía exactamente 1 año y 3 meses. Ricardo, su exmarido, y Patricia, la mujer que alguna vez fue su mejor amiga y ahora era la flamante señora de Ricardo. Él se plantó frente a Mariana con esa postura de gallo de pelea que ella conocía tan bien. Traía puesto un traje que le quedaba un poco apretado en la barriga, porque Ricardo siempre compraba una talla menos de la que necesitaba para aparentar que seguía siendo el mismo de los 20 años, y unas gafas de sol carísimas colgadas del cuello de la camisa, como si fueran un trofeo. Con una mano empujaba un carrito repleto de maletas con logos de marcas italianas. Con la otra, sujetaba el codo de Patricia con ese gesto posesivo que los hombres inseguros confunden con protección. Patricia, por su parte, iba vestida como si fuera a una alfombra roja y no a tomar un avión. Un vestido corto, pegado al cuerpo, de un rojo que gritaba «Mírenme», a 3 cuadras de distancia. Su bolso de diseñador colgaba estratégicamente del brazo derecho para que cualquiera pudiera leer la marca bordada en letras doradas. Se agarraba del brazo de Ricardo como quien se aferra a un salvavidas en medio del océano, porque en el fondo Patricia siempre tuvo miedo de ahogarse en su propia mediocridad. Fue Ricardo quien habló primero. Señaló a Mariana con el dedo índice y soltó otra carcajada que hizo voltear a varias personas. «No me lo puedo creer. ¿Mariana? ¿Tú? ¿En un aeropuerto internacional?» Su voz era tan fuerte que hasta el niño de la fila de al lado dejó de llorar para mirarlo. «¿Y a dónde vas con esa facha tan triste?», continuó, haciendo un gesto despectivo con la mano hacia la ropa de Mariana. «Déjame adivinar. Estás huyendo, ¿verdad? ¿Ya te alcanzaron las deudas? ¿Vendiste los muebles de tu departamentito para comprarte el boleto?» Patricia se unió a la fiesta con una risita aguda que sonaba como vidrio rayando una pizarra. Agitó la mano frente a su nariz, haciendo un gesto exagerado como si Mariana oliera mal, aunque la verdad es que Mariana olía a jabón limpio y a dignidad. «Ay, mi amor,
dijo Patricia pegándose más al brazo de Ricardo. No hables tan fuerte. No vaya a ser que esta mujer aproveche para pedirnos dinero. Ya sabes cómo son las que se quedaron sin nada. Patricia bajó la mirada hacia el bolso pequeño de Mariana y arrugó la nariz. Mira ese bolsito tan patético. Seguro adentro trae una muda de ropa del tianguis y un montón de recibos sin pagar. Mariana las escuchaba. Cada palabra, cada sílaba cargada de veneno. Pero no se movió. No lloró. No gritó. No apretó los puños ni se mordió el labio. Simplemente cerró su libro. Lo colocó con cuidado sobre su regazo y esbozó una sonrisa. Pequeña, tranquila, casi imperceptible. No era una sonrisa de derrota. Era la sonrisa de alguien que sabe algo que los demás desconocen. La sonrisa de quien tiene un as bajo la manga y toda la paciencia del mundo para jugarlo. Por dentro, Mariana sentía algo que ya no era dolor. Había pasado esa etapa hacía meses, en las noches de insomnio cuando lloraba en el baño de su departamento de un solo cuarto, preguntándose qué había hecho mal. Número. Lo que sentía ahora era lástima. Una lástima profunda y genuina al ver la pequeñez mental de esas dos personas que tenía enfrente. Ricardo, el hombre al que ella había ayudado a levantar de la nada. Cuando lo conoció, él no tenía ni para pagar la renta de una oficina. Fue Mariana quien organizó sus finanzas, quien le enseñó a hacer una cotización decente, quien movió contactos en silencio para que le llegaran sus primeros contratos. Todo eso sin pedirle nada a cambio. Todo eso por amor. Y así le había pagado. Engañándola con su mejor amiga. Abandonándola como quien tira un trapo viejo. Diciéndole en la cara, el día del divorcio, que se había casado con una mujer gris y aburrida que no sabía vivir. Mariana recordaba esas palabras. Las tenía grabadas en la memoria como cicatrices invisibles. Pero había aprendido algo fundamental en ese año de soledad y reconstrucción. Discutir con alguien que no tiene la capacidad de entender es como intentar enseñarle a un burro a tocar el piano. Solo terminas agotada, y el burro sigue siendo burro. Así que guardó silencio. Se acomodó el cuello del saco con un gesto sereno y cruzó las manos sobre el libro. Su silencio, por supuesto, envalentonó a Ricardo. El hombre confundió la calma de Mariana con sumisión, su elegancia con derrota. Se acercó un paso más. Se inclinó hacia ella con la buena mandíbula apretada y los ojos brillando con esa crueldad barata que practican los hombres pequeños cuando se creen grandes. Deberías verte en un espejo, Mariana, le susurró con veneno. Siempre fuiste una mujer desabrida. No sabías arreglarte, no sabías atender a un hombre, no sabías nada. Por eso te dejé. Fue la mejor decisión de mi vida. Desde que estoy con Patricia, todo me sale bien. Ella me trae suerte. Tú solo me traías problemas y pobreza. Mariana lo escuchó sin pestañear. Lo miró como se mira a un insecto que no vale la pena aplastar. Ricardo iba a lanzar otro insulto. Ya tenía las palabras formándose en la punta de la lengua, listas para escupirlas como dardos envenenados. Pero algo sucedió. El ambiente cambió. Fue como si alguien hubiera bajado el volumen del aeropuerto entero. La gente que pasaba se hizo a un lado instintivamente, abriendo un pasillo invisible. Se escuchó el golpeteo acompasado de zapatos caros sobre el mármol y un silencio cargado de respeto. Desde la entrada de la sala VIP, apareció un grupo de hombres de traje negro, erguidos como soldados, con audífonos en las orejas y miradas que lo escaneaban todo. En medio de ellos caminaba un hombre alto, de cabello oscuro peinado hacia atrás, con un rostro que combinaba la dureza del granito con la elegancia de una escultura renacentista. Su sola presencia parecía alterar la gravedad de la habitación. Todo el mundo lo miraba. Todo el mundo se hacía pequeño a su paso. Era Sebastián Ríos Montero. Ricardo lo reconoció de inmediato. Su rostro, que un segundo antes estaba inflado de arrogancia, se desinfló como un globo pinchado. La sangre se le fue de la cara. Las piernas le temblaron. ¿Quién en el mundo de los negocios latinoamericanos no conocía a Sebastián Ríos Montero? El hombre que controlaba medio sector energético del continente. El magnate cuya firma podía salvar empresas o hundirlas con una sola llamada telefónica. Ricardo había visto su cara en las portadas de las revistas de negocios que leía en la sala de espera del dentista, soñando con algún día respirar el mismo aire que tipos como él.
Y ahí estaba, a menos de 10 metros. Ricardo le dio un codazo nervioso a Patricia. «Es Ríos Montero», murmuró con la voz quebrada. «Inclínate. Muestra respeto». Ambos se doblaron en una reverencia ridícula, casi a 90 grados, como si estuvieran frente a un emperador. Ricardo mantenía la cabeza agachada, pero los ojos levantados, esperando, rogando en silencio que Sebastián le dedicara al menos una mirada. En su fantasía delirante, un saludo de Sebastián Ríos Montero sería suficiente para presumir ante sus socios durante meses. Pero lo que ocurrió a continuación le detuvo el corazón. La comitiva de guardaespaldas no siguió de largo. Se detuvo, justo frente al banco donde Mariana seguía sentada con su libro y su sonrisa tranquila. Sebastián, el temido magnate, giró sobre sus talones. Su mirada, que hasta ese momento había sido fría como acero templado, se transformó por completo al posarse sobre Mariana. Se suavizó, se llenó de calidez y de un respeto que no fingía nadie. El hombre se inclinó ligeramente ante Mariana. No fue una reverencia protocolaria. Fue un gesto genuino, casi tierno. Extendió la mano, no para saludarla, sino para tomar el pequeño bolso del regazo de ella. «Doña Mariana», dijo con una voz grave, cálida, que resonó en el silencio del aeropuerto. «Le pido disculpas por haberla hecho esperar. El avión privado ya está listo. La terminal ejecutiva fue despejada para su comodidad». La llamó doña Mariana, con esa deferencia que solo se reserva para las personas que están muy, pero muy arriba. Patricia se olvidó de cerrar la boca. Literalmente. Se quedó con los labios abiertos y los ojos desorbitados, como una muñeca de porcelana a la que le hubieran aflojado los tornillos. Ricardo se enderezó con la rigidez de un cadáver. Sus ojos parecían a punto de salírsele de las órbitas. No podía procesar lo que estaba viendo. Sebastián Ríos Montero, el hombre ante el cual hasta los gobernadores hacían fila para saludar, acababa de disculparse con Mariana, con su exmujer, la mujer a la que él le había dicho pobre, fracasada, desabrida. Sebastián le cargaba el bolso a Mariana como si fuera su asistente personal, como si ella fuera su jefa. Mariana se levantó sin prisa, se alisó el traje de lino, le agradeció a Sebastián con un asentimiento sencillo, como si ese trato fuera algo perfectamente normal para ella, y se giró un instante para mirar a Ricardo y a Patricia. No dijo nada. No necesitaba decir nada. Sus ojos hablaron con una elocuencia que ninguna palabra podría superar. Fue una mirada limpia, sin rencor, sin odio, sin burla. Pero esa ausencia de emoción fue precisamente lo más devastador, porque les decía, sin necesidad de abrir la boca, «Ustedes ya no existen para mí». Mariana caminó junto a Sebastián, escoltada por los hombres de negro, y desapareció tras las puertas de cristal de la terminal privada. A su espalda, Ricardo y Patricia se quedaron clavados al piso como dos estatuas de hielo derritiéndose bajo el peso de su propia vergüenza. La gente a su alrededor empezó a murmurar, señalándolos con disimulo. Algunos se reían por lo bajo. La pareja que un minuto antes se había pavoneado burlándose de una mujer sola, acababa de quedar en el ridículo más espantoso de sus vidas. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda de arriba abajo. Un sudor helado le empapó la camisa por dentro. Las piernas le temblaban tanto que tuvo que apoyarse en el carrito de maletas para no caerse. Una sola pregunta le martillaba la cabeza con la fuerza de un yunque. ¿Quién era realmente Mariana? ¿Y por qué Sebastián Ríos Montero la trataba como si fuera una reina? Ricardo seguía paralizado en su lugar, con los ojos clavados en las puertas de cristal por donde Mariana había desaparecido como si fuera un fantasma elegante que se esfuma dejando solo preguntas sin respuesta. Su cerebro era un remolino, un cortocircuito, una licuadora de pensamientos que no lograba armar una sola idea coherente. ¿Cómo era posible? Mariana, la misma mujer que durante sus 6 años de matrimonio había sido, según él, una simple ama de casa obsesionada con recortar cupones del supermercado y guardar hasta el último centavo en un frasco de vidrio sobre la cocina. La mujer que él regañaba por no saber vestirse con glamour para las cenas con sus socios. La mujer que cocinaba frijoles con arroz los viernes porque decía que no había necesidad de gastar en restaurantes caros
cuando se podía comer bien en casa. Esa Mariana acababa de ser recogida por Sebastián Ríos Montero, como si fuera la persona más importante del hemisferio. Patricia, que había estado muda durante casi un minuto completo, algo insólito para una mujer que no podía pasar 30 segundos sin hablar, le jaló el brazo a Ricardo con brusquedad. Tenía la cara roja, no de vergüenza, sino de una envidia tan intensa que parecía irradiarle calor por los poros. ¿Me quieres explicar qué acaba de pasar?, siseó entre dientes, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más los escuchara. Ricardo no respondió. No tenía palabras. Pero la mente retorcida de Patricia ya estaba trabajando a toda velocidad, buscando una explicación que le permitiera dormir esa noche, sin sentir que el universo la había abofeteado. «Ya sé», dijo Patricia con una risa forzada que sonaba como cristal roto. «Seguro que esa tonta consiguió trabajo de sirvienta en la casa de ese señor. Piénsalo, mi amor. Su cara de mosca muerta encaja perfecto con el uniforme de mucama de lujo. Seguro le plancha las camisas y le prepara el café». Ricardo la miró. Necesitaba creer eso. Necesitaba aferrarse a cualquier explicación que le devolviera la sensación de superioridad que se le estaba escapando entre los dedos como agua. «Claro», murmuró, asintiendo con demasiada rapidez. «Es imposible que Mariana tenga algo que ver con un hombre así. Son de mundos diferentes, como la tierra y el cielo». Se convenció, o más bien, se obligó a convencerse. Decidió que Sebastián simplemente era un hombre de buenos modales, educado para tratar bien hasta al personal de servicio, o que Mariana trabajaba como una especie de asistente doméstica de alto nivel, de esas que acompañan a los millonarios en sus viajes para encargarse de los detalles. El miedo que lo había paralizado se evaporó. La arrogancia regresó a su rostro como una máscara que se pone un actor antes de salir al escenario. Continuaron con los trámites de embarque. Y entonces Ricardo descubrió algo que lo puso nervioso otra vez. Su vuelo iba al mismo destino. Él y Patricia también habían sido invitados a una conferencia empresarial exclusiva que se celebraba en una isla privada del Caribe, donde los grandes inversionistas del continente se reunirían para discutir los proyectos del próximo año. Ricardo estaba inmensamente orgulloso de esa invitación, aunque en realidad la había conseguido como subcontratista de segunda categoría, colándose por la puerta trasera gracias a una empresa más grande que lo necesitaba para un trabajo menor. Mientras hacían fila en el control de pasaportes, Ricardo divisó a Sebastián a lo lejos, conversando con un oficial de seguridad. Mariana no estaba a la vista. El corazón de Ricardo dio un brinco. Vio una oportunidad de oro. Si lograba acercarse a Sebastián y ganarse su simpatía, podría obtener contactos invaluables. Y de paso, pensó con esa mezquindad que lo caracterizaba, podría hundir a Mariana. Decirle a Sebastián que su exmujer era una mujer problemática, manipuladora, para que la despidiera de lo que fuera que hiciera para él. Le murmuró a Patricia que lo esperara y se acercó a Sebastián con paso decidido, carraspeando para llamar su atención. Sebastián se giró lentamente. Su rostro era una pared de hielo. Ricardo extendió la mano con una sonrisa de vendedor de autos usados. «Señor Ríos Montero, un honor. Soy Ricardo Maldonado, propietario de Constructora Imperial, una empresa en plena expansión». Sin esperar respuesta, fue directo al grano. Bajó la voz con tono de falsa confidencialidad. «Mire, señor, me siento en la obligación de advertirle sobre la mujer que lo acompaña. Resulta que es mi exesposa. La conozco bien. Es una manipuladora de primera. Le gusta endeudarse y fingir ser inocente para sacarle dinero a quien se deje. Si la contrató para algo, le sugiero que revise sus antecedentes antes de que le cause problemas». Sebastián miró la mano extendida de Ricardo sin la menor intención de estrecharla. Su mirada era tan gélida que Ricardo sintió como si lo hubieran desnudado en medio de una tormenta de nieve. Cada segundo de silencio era un cuchillo que se clavaba más hondo en su falsa confianza. Un asistente que estaba detrás de Sebastián dio un paso al frente, listo para sacar a Ricardo de ahí, como se saca a una mosca de la sopa. Pero Sebastián levantó una mano, deteniéndolo. Miró a Ricardo directamente a los ojos, profundamente, como si pudiera leerle hasta el último pensamiento miserable que se escondía detrás de esa sonrisa postiza, y habló, con una voz baja, pausada,
cargada de una intensidad que hizo que a Ricardo se le aflojaran las rodillas. No necesito los consejos de un extraño que no fue capaz de reconocer un diamante cuando lo tuvo en sus propias manos. Hizo una pausa. Ricardo sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. «Yo sé perfectamente quién es Mariana», continuó Sebastián. «Mucho mejor que usted, que vivió con ella durante años y nunca se tomó la molestia de conocerla de verdad». La última frase cayó como una sentencia. «Guárdese sus consejos, señor Maldonado, y prepárese, porque ya veremos quién termina llorando por las pérdidas». Sebastián se dio la vuelta y se alejó, dejando a Ricardo plantado con la mano todavía estirada en el vacío, como un mendigo al que le niegan una limosna. Ricardo volvió a la fila arrastrando los pies. Patricia le preguntó qué había pasado, y él mintió, por supuesto. Le dijo que Sebastián le había agradecido la información y que tomaría medidas contra Mariana. No iba a admitir frente a su nueva esposa que acababan de tratarlo como a un insecto insignificante. Cuando comenzó el abordaje, Ricardo presumió sus boletos. No eran de primera clase. Eso estaba completamente fuera de su alcance real. Pero eran turista premium, lo cual para él ya era motivo de celebración. Se sentía importante por viajar en el mismo avión que los multimillonarios, aunque fuera en la parte de atrás. Pero la realidad volvió a darles una bofetada cuando el personal de tierra anunció que los pasajeros de primera clase y los invitados VIP podían abordar primero por una puerta especial. Ricardo vio desde lejos cómo Mariana caminaba tranquilamente hacia esa puerta, no la de business normal. Una puerta conectada directamente a la suite privada de la cubierta superior del avión, un espacio cuyo boleto costaba más que una casa en las lomas. Una sobrecargo recibió a Mariana con una reverencia y le ofreció una copa de bienvenida antes de que pusiera un pie dentro. Patricia soltó un bufido. Seguro su jefecito le compró el boleto para que le sirva durante el vuelo. Esa mujer está ahí para trabajar, no para disfrutar. Ricardo asintió, pero la envidia ya le estaba carcomiendo el estómago como ácido. Abordaron por la puerta de turista. El pasillo era estrecho, saturado de gente peleando por meter sus maletas en los compartimentos superiores. El aire estaba caliente y viciado, mezclado con el llanto de un bebé y las quejas de un señor que no encontraba su asiento. Sus lugares estaban en la fila, central, apretados, con las rodillas de Ricardo chocando contra el respaldo de enfrente. Patricia se quejó amargamente de no tener ventanilla. Cuando el avión alcanzó la altitud de crucero, la curiosidad de Ricardo se volvió insoportable. Necesitaba confirmar su teoría de que Mariana era solo una empleada doméstica. Se levantó con la excusa de ir al baño, pero su verdadera intención era espiar detrás de la cortina que separaba la clase turista de la primera. Caminó de puntillas por el pasillo. Al llegar a la gruesa cortina que dividía los mundos, una sobrecargo de uniforme diferente le cortó el paso con una sonrisa profesional pero inflexible. ¿Necesita algo, señor? Ricardo inventó que quería saludar a un amigo en primera clase. La sobrecargo negó con la cabeza. Lo siento, señor. Esa zona fue alquilada en su totalidad como espacio privado. Ningún pasajero externo puede acceder por razones de seguridad y privacidad del invitado especial. Pero mientras la sobrecargo se movía para bloquearle completamente la vista, Ricardo alcanzó a ver algo a través de una rendija en la cortina. Una fracción de segundo que destruyó todas sus suposiciones. Mariana no estaba sirviendo bebidas. No estaba planchando camisas ni masajeando los pies de nadie. Estaba reclinada en un enorme asiento de piel color crema, con las piernas estiradas cómodamente. Frente a ella, sobre una mesa de madera pulida, había una selección de frutas tropicales y platillos gourmet que parecían sacados de un restaurante con estrella Michelin. Sebastián estaba sentado enfrente, mostrándole un documento con una sonrisa amable, no dándole órdenes. Y lo que más le revolvió el estómago a Ricardo fue ver a 3 azafatas atendiendo a Mariana con reverencia, colocándole una manta de cachemira sobre las piernas con el cuidado que se le dedica a una reina. Ese no era el trato de una sirvienta. Era el trato de alguien que manda. La sobrecargo cerró la cortina con firmeza y le pidió que regresara a su asiento. Ricardo obedeció con paso vacilante, como un sonámbulo. Se dejó caer junto a Patricia, que estaba ocupada fotografiando la bandeja de comida del avión, servida en un recipiente de aluminio,
para subirla a sus redes sociales con un filtro que la hiciera parecer lujosa. Ricardo no dijo nada. Se quedó mirando el respaldo del asiento de enfrente con los ojos perdidos, mientras una certeza horrible empezaba a formarse en su cerebro. Había algo enorme que no sabía sobre su exmujer. El avión aterrizó en una pista privada de una isla del Caribe colombiano. El aire caliente y húmedo los envolvió al bajar, trayendo consigo olor a mar, a arena y a flores de jazmín silvestre. Los pasajeros descendieron por la escalerilla trasera. Ricardo y Patricia tuvieron que caminar un largo trecho bajo el sol abrasador hasta la terminal, mientras una limusina negra reluciente esperaba al pie de la escalerilla delantera. Ricardo entrecerró los ojos y vio a Sebastián abriéndole la puerta a Mariana. Ella entró al vehículo con la gracia de quien hace eso todos los días, sin voltear atrás ni una sola vez. Ricardo apretó la mano de Patricia con fuerza. «Nosotros también somos invitados», le dijo, más para convencerse a sí mismo. «Seguro nos tratan igual». No los trataron igual. Los subieron a un autobús con otros asistentes de segunda categoría y los llevaron al lobby del hotel principal. El edificio era impresionante. Arquitectura moderna de cristal y madera tropical, techos altísimos con candelabros enormes, pisos de mármol que reflejaban las palmeras del jardín interior. Patricia sacó el celular de inmediato y empezó a tomarse fotos en cada esquina para mandárselas a sus amigas de la colonia. Cuando llegó su turno en la recepción, Ricardo se adelantó con la barbilla en alto, pronunciando su nombre y el de su empresa en voz alta, esperando impresionar a la recepcionista. La joven solo sonrió con cortesía, profesional mientras tecleaba en su computadora. «Señor Maldonado, su habitación está en el edificio C, planta baja. Aquí tiene su tarjeta». Le entregó una tarjeta magnética sencilla, no las llaves digitales elegantes que recibían otros huéspedes. Ricardo frunció el ceño. «¿Edificio C? ¿Dónde queda eso?» «En la parte trasera del resort, señor, cerca de los jardines y la planta de generadores». Patricia explotó. No aceptaba quedarse en un edificio secundario. Exigió una habitación con vista al mar como las que había visto en el folleto. La recepcionista explicó con paciencia de santa que las habitaciones con vista al mar estaban reservadas exclusivamente para invitados VIP y accionistas prioritarios. Las habitaciones para invitados regulares como ellos estaban asignadas al edificio C. Ricardo quiso discutir, pero la fila detrás de él crecía y la gente empezaba a impacientarse. Con la cara ardiendo de vergüenza, agarró a Patricia del brazo y se fueron a buscar su cuarto. El camino fue eterno. Tuvieron que ir a pie porque los carritos de golf estaban ocupados transportando a los invitados importantes. Al llegar, la decepción de Patricia detonó como una bomba. La habitación estaba limpia, sí, pero era pequeña y genérica. No había balcón. Solo una ventana fija que daba a un muro de concreto gris. La luz del sol apenas se filtraba, lo que hacía que el cuarto se sintiera húmedo y claustrofóbico. De fondo, se escuchaba el zumbido sordo de los generadores. Patricia aventó su bolso sobre la cama y rompió a llorar, culpando a Ricardo por no haber sabido gestionar el alojamiento, por ser un mediocre, por haberla traído a un lugar donde la trataban como ciudadana de segunda. Ricardo solo pudo sentarse en el borde de la cama, masajeándose las sienes con los ojos cerrados, prometiéndose a sí mismo que al día siguiente, en la presentación de su proyecto, demostraría su valor y los ascenderían de categoría. Esa noche, intentando suavizar el ánimo de Patricia, la llevó a cenar al restaurante principal del hotel, un espacio abierto frente a la playa, con la luna llena reflejándose en el mar y antorchas de bambú iluminando las mesas. Patricia empezó a sonreír otra vez al ver el buffet de mariscos frescos, pero su sonrisa se apagó como una vela en el viento cuando sus ojos se toparon con una imagen que le revolvió las entrañas. En la terraza del restaurante, la zona más exclusiva, elevada sobre el resto como un trono, estaba Mariana cenando. Su mesa tenía velas, flores frescas y la mejor vista de todo el lugar. El mar abierto, infinito, oscuro y brillante bajo la luna. Mariana comía con calma, con la serenidad de alguien que no necesita impresionar a nadie. La sangre de Patricia hirvió. No podía soportarlo. ¿Cómo era posible que la mujer que antes andaba en bata por la casa y contaba las monedas del mandado estuviera sentada en ese trono?
Seguro está seduciendo a Ríos Montero, o a algún otro ricachón, le susurró a Ricardo con veneno. Es lo único que explica todo esto. Ricardo asintió, dejando que el odio de su esposa creciera, porque era más fácil que enfrentar la verdad. Patricia no aguantó más. Se levantó con la excusa de ir por el postre, pero sus ojos vigilaban cada movimiento de los meseros que iban y venían hacia la zona de Mariana. Cuando vio que Mariana se levantaba de su silla, probablemente para ir al baño, Patricia detectó su oportunidad. Un mesero pasaba justo en ese momento con una bandeja llena de copas de cava rosado, la bebida de bienvenida de esa noche. El cerebro malicioso de Patricia actuó en un instante. Fingió tropezar con la pata de una mesa y chocó deliberadamente contra el brazo del mesero justo cuando éste pasaba junto a Mariana. Su plan era perfecto. El líquido rosado se derramaría sobre el vestido claro de Mariana, manchándola frente a todo el restaurante, humillándola como si le hubieran arrojado sangre encima. Pero Patricia subestimó a Mariana. Mariana, acostumbrada a valerse por sí misma en un mundo que nunca le regaló nada fácil, siempre tenía los sentidos alerta. Vio el movimiento de Patricia reflejado en el cristal de una ventana cercana. Con un giro sutil, casi imperceptible, dio un paso hacia atrás y ladeó el cuerpo. El empujón de Patricia desequilibró al mesero. La bandeja se inclinó. Las copas volaron por el aire como proyectiles rosados, pero no hacia Mariana, hacia la propia Patricia, que estaba inclinada hacia adelante por su propio impulso. El estruendo de cristales rotos contra el mármol detuvo todas las conversaciones del restaurante. Después, vino el grito agudo de Patricia. El cava rosado le había empapado el vestido blanco de diseñador desde el pecho hasta los zapatos. Parecía una escena de película de terror. La tela blanca teñida de rosa oscuro, chorreando, goteando sobre el piso inmaculado. Todos los comensales dejaron de comer. El silencio fue total, roto, solo por los sollozos histéricos de Patricia mirando su vestido arruinado. Ricardo corrió hacia ella con el rostro descompuesto de pánico y vergüenza. Mariana permaneció de pie a pocos metros, sin una sola gota sobre su ropa, tranquila como una laguna en calma. Miró a Patricia con una expresión fría pero sin malicia. El mesero, pálido del susto, se disculpaba una y otra vez, temiendo perder su empleo. Mariana levantó la mano e hizo una seña al gerente que se acercaba a toda prisa. No fue culpa del mesero, dijo con voz serena pero firme. Yo vi perfectamente cómo esta señora tropezó por ir con demasiada prisa. Luego miró a Patricia directamente a los ojos y dijo, en voz baja, justo lo suficiente para que Ricardo también escuchara. Las malas intenciones son como un boomerang, Patricia. Siempre regresan a la mano que las lanza. Ten cuidado por dónde caminas. El piso puede ser muy resbaloso para quienes van con demasiada prisa. Dicho eso, Mariana se dio la vuelta con la elegancia de una bailarina y regresó a su mesa, dejando a Ricardo y a Patricia convertidos en el espectáculo más bochornoso de la noche. La mañana siguiente amaneció con un cielo de postal, azul intenso, sin una sola nube, con el canto de los pájaros tropicales filtrándose por las ventanas del resort como una sinfonía burlona que contrastaba brutalmente con el estado de ánimo de Ricardo. Había pasado la noche entera consolando a Patricia, que lloró hasta las 3 de la madrugada por su vestido arruinado, por la humillación pública, por el cuarto miserable con vista a un muro de concreto, por todo. En algún momento, entre sollozo y sollozo, Patricia le había gritado que era un inútil, que un verdadero hombre de negocios no permitiría que su esposa fuera tratada así, y Ricardo había tenido que tragarse cada insulto como quien traga vidrios molidos, porque en el fondo sabía que no tenía argumentos para defenderse. Pero hoy era el día que lo cambiaría. Todo. O eso se repetía frente al espejo mientras se anudaba la corbata con dedos temblorosos. Se puso su mejor traje, el único que había traído que no estuviera arrugado por la maleta barata. Se roció con la colonia cara que reservaba para ocasiones especiales y se peinó con la meticulosidad de un hombre que necesita convencerse a sí mismo de que es alguien importante antes de intentar convencer a los demás. La presentación de su proyecto era la clave. Si su propuesta de complejo residencial de lujo en la Riviera Maya era aprobada, recibiría una inyección de capital multimillonaria
que podría salvar a su empresa de las deudas bancarias que la estaban asfixiando desde hacía meses. Deudas que Patricia no conocía. Deudas que Ricardo escondía debajo de sonrisas y tarjetas de crédito al límite. Dejó a Patricia enfurruñada en la habitación, con un pañuelo húmedo sobre los ojos y la televisión encendida en un canal de telenovelas, y se dirigió al centro de convenciones. La sala era aún más imponente que el lobby del hotel. Paredes revestidas de paneles de madera de cedro tallado, pisos alfombrados tan gruesos que amortiguaban por completo el sonido de los pasos, y en el centro una enorme mesa de conferencias en forma de herradura, rodeada de sillones de piel que parecían tronos ejecutivos. Los inversionistas de varios países ya estaban llegando, saludándose con ese lenguaje corporal de los poderosos, apretones de manos firmes, sonrisas calculadas, miradas que evalúan en 3 segundos si alguien vale la pena o no. Ricardo se sentía diminuto entre esos titanes, pero enderezó los hombros, apretó la mandíbula y se dijo a sí mismo que hoy era su día. Las presentaciones comenzaron una por una. Algunos proyectos fueron rechazados de plano. Otros recibieron la oportunidad de ser revisados. El corazón de Ricardo latía cada vez más fuerte a medida que se acercaba su turno. Cuando el moderador pronunció su nombre, subió al podio, con las piernas ligeramente temblorosas, pero la sonrisa bien puesta. Conectó su laptop al proyector gigante y comenzó a hablar. Ricardo era, hay que admitirlo, un orador hábil. Sabía mover las manos en el momento justo, bajar la voz para crear suspenso y subirla para transmitir entusiasmo. Expuso su visión de un complejo residencial de élite con rendimientos astronómicos en tiempo récord. Los gráficos que mostraba exhibían cifras espectaculares. Vio a varios inversionistas asentir con interés. Su confianza se disparó como un cohete. De vez en cuando, echaba una mirada furtiva hacia Sebastián, que estaba sentado en el asiento principal del panel de jueces. El rostro de Sebastián era impenetrable, pero Ricardo estaba seguro de que por dentro estaba impresionado. ¿Quién no se sentiría tentado por un rendimiento del 50% en un solo año? Cerró su presentación con una frase que había ensayado frente al espejo del baño durante semanas. Esta inversión no es solo un negocio, señores. Es un legado para el futuro. Se escucharon aplausos moderados. Ricardo sonrió con esa amplitud que solo permite la sensación de victoria inminente. El moderador invitó al panel de jueces a dar su valoración. Todas las miradas se concentraron en Sebastián. El silencio se volvió tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Sebastián se acercó al micrófono con la parsimonia de quien sabe que cada una de sus palabras puede construir o destruir imperios. Una presentación muy convincente, señor Maldonado, dijo con voz tranquila. Buena retórica. Gráficos atractivos. Ricardo casi levanta los brazos en señal de triunfo, pero Sebastián no había terminado. Sin embargo, continuó, y esa sola palabra congeló la sonrisa de Ricardo, como si le hubieran echado nitrógeno líquido en la cara. Yo no tengo la autoridad para tomar la decisión final sobre un proyecto de esta magnitud. Esa decisión recae en nuestra accionista, mayoritaria. Ricardo pestañeó, confundido. Hasta donde él sabía, Sebastián era la máxima autoridad en esa sala. ¿Accionista mayoritaria? ¿Una mujer? La gran puerta de madera junto al podio se abrió. Todas las cabezas giraron al unísono. Entró una mujer con paso firme, seguro, con la autoridad de quien no necesita levantar la voz para que todo el mundo escuche. Llevaba un traje sastre azul marino impecable, una falda larga y un pañuelo de seda al cuello que le daba un aire de sofisticación que no se compra en ninguna tienda. Un aura de poder emanaba de ella como el calor de una hoguera. A Ricardo se le doblaron las rodillas. Era Mariana, pero no la Mariana ama de casa que él conocía. No la mujer de bata y pantuflas que preparaba café a las 6 de la mañana mientras él le gritaba que no hiciera ruido. Esta era una Mariana transformada, con la mirada afilada de una estratega, la postura de una líder y la presencia de alguien que lleva décadas moviendo los hilos del poder desde las sombras. Mariana caminó directamente hacia la mesa del jurado, hacia una silla vacía junto a la de Sebastián, que había permanecido desocupada toda la mañana, como si estuviera reservada para alguien que todos esperaban, pero nadie se atrevía a mencionar. Sebastián se levantó de inmediato y le acercó la silla.
un gesto que dejaba absolutamente claro quién ostentaba el verdadero poder en esa sala. Mariana se sentó, colocó una tableta electrónica sobre la mesa y levantó los ojos hacia Ricardo, que seguía clavado en el podio como un animal deslumbrado por los faros de un camión que viene directo hacia él. El silencio era insoportable. Ricardo quería hablar, preguntar, gritar, pero la voz se le había quedado atrapada en algún lugar entre el estómago y la garganta. Mariana encendió su micrófono. «Buenos días, señor Maldonado». Su voz resonó por toda la sala con una claridad que cortaba el aire. No había calidez en su tono, tampoco crueldad, solo una frialdad profesional tan pulida que resultaba más aterradora que cualquier grito. «He estudiado su propuesta durante toda la noche». Tocó la pantalla de su tableta y la imagen del proyector detrás de Ricardo cambió de golpe. Los gráficos coloridos y optimistas que él había preparado con tanto esmero desaparecieron, reemplazados por una serie de balances financieros cubiertos de números rojos que parecían sangrar sobre la pantalla blanca. «Usted ofrece un rendimiento del 50%, dijo Mariana sin despegar los ojos de Ricardo. «Pero los datos de la página 4 de su propuesta no coinciden con la declaración fiscal de su empresa del año pasado. Usted afirma poseer un terreno de 10 hectáreas en una ubicación estratégica. La realidad es que ese terreno está en litigio judicial y su escritura se encuentra hipotecada en 3 bancos diferentes». Un murmullo de asombro recorrió la sala como una onda expansiva. El rostro de Ricardo se volvió del color de la ceniza mojada. Gotas de sudor frío empezaron a brotar de su frente y a resbalarle por las sienes. ¿Cómo demonios podía Mariana saber eso? Eran los secretos más oscuros de su empresa, información que ni siquiera Patricia conocía. Pero Mariana no había terminado. Su voz se hizo más firme, más fuerte, como un martillo que golpea con precisión quirúrgica. El informe de flujo de caja de la página 10 también está manipulado. Usted incluyó préstamos personales como ingresos operativos para inflar artificialmente la rentabilidad. Eso, señor Maldonado, en el mundo de los negocios profesionales, no es solo falta de honestidad, es fraude. Ricardo sentía que el piso se abría debajo de sus pies, que el podio donde estaba parado se convertía en un abismo sin fondo. Mariana lo miró con una intensidad que lo hizo encogerse como un niño sorprendido robando dulces. «Conozco perfectamente cómo trabaja usted», añadió, «porque yo era quien arreglaba sus desastres administrativos en casa, aunque usted jamás se dignó a darse cuenta». Esa frase fue un puñal. Personal, preciso, imposible de esquivar. Mariana se enderezó en su silla y habló con la solemnidad de un juez dictando sentencia. «Como accionista mayoritaria del consorcio que organiza este evento, yo, Mariana de la Fuente, he decidido rechazar su propuesta de forma permanente. Además, incluiré el nombre de su empresa en la lista negra de nuestros socios por indicios de falsificación de datos financieros». Golpeó la mesa con un pequeño mazo de madera. El sonido retumbó en la sala como el último latido de un corazón que deja de funcionar. «La sesión ha terminado. Por favor, abandone la sala, señor Maldonado». Ricardo sintió que el mundo se derrumbaba a cámara lenta. Sus piernas dejaron de sostenerlo. Se aferró al borde del podio con las 2 manos para no desplomarse. Los inversionistas lo miraban con una mezcla de desprecio y asco. Se escuchaban murmullos sobre «estafador», «datos falsos», «qué vergüenza». El personal de seguridad se acercó indicándole que bajara del escenario. Ricardo buscó los ojos de Mariana con una expresión suplicante, buscando algún rastro de compasión, algún residuo del amor que alguna vez existió entre ellos. Pero solo encontró un muro de hielo. Mariana ya estaba conversando con Sebastián sobre el siguiente punto de la agenda, ignorándolo por completo, como si la destrucción profesional que acababa de ejecutar no hubiera sido más que un trámite menor en su apretada jornada. La pesada puerta de madera se cerró a sus espaldas con un golpe sordo que sonó como el cierre definitivo de un ataúd. Ricardo se quedó inmóvil en el pasillo desierto. El zumbido del aire acondicionado parecía burlarse de su silencio. Miró la alfombra de diseño abstracto bajo sus pies y sintió que era lo único que le quedaba en el mundo. Un pedazo de piso ajeno, sobre el que no tenía ningún derecho. La vergüenza inicial se transformó en furia, una furia ciega, irracional, de animal herido.
Se convenció de que todo era una farsa, de que Mariana había envenenado la mente de Sebastián con mentiras, de que él le había dado un guión para humillarlo públicamente. Sí, eso tenía que ser. Era imposible que su exmujer fuera alguien importante. Imposible. Esperó una hora que le pareció un siglo. Cuando la puerta se abrió y los inversionistas comenzaron a salir, algunos le lanzaron miradas de desprecio. Ricardo los ignoró. Sus ojos estaban clavados en la última figura en aparecer. Mariana salió acompañada de Sebastián y varios asistentes, con el rostro fresco y tranquilo, un contraste brutal con el semblante demacrado de Ricardo. Se interpuso en su camino. Sebastián hizo ademán de interponerse para protegerla, pero Mariana levantó la mano izquierda con un gesto sutil que decía: «Yo me encargo». Ricardo la encaró respirando con dificultad, temblando de rabia contenida. La acusó de haber orquestado todo aquello por venganza personal. La llamó antiprofesional por mezclar asuntos domésticos con negocios. Se atrevió a señalarle la cara diciéndole que seguro se había vendido a Sebastián para obtener ese puesto desde donde poder destruirlo. Le exigió que admitiera que todos los datos eran falsos, inventados solo para hacerle daño. Mariana escuchó la diatriba entera en silencio. Lo miró con una expresión que mezclaba lástima y hastío ante tanta estupidez persistente. Cuando Ricardo se quedó sin aire, Mariana habló. Tranquila, quirúrgica. ¿De verdad eres tan necio como para creer que una corporación multinacional permitiría que se presentaran datos falsos en una reunión de este nivel? Dio un paso adelante. Ricardo retrocedió instintivamente, intimidado por el aura que ella irradiaba. Entonces Ricardo cambió de estrategia. Su rostro de furia se transformó en una máscara de victimismo. Puso los mismos ojos de perro abandonado que usaba cuando le pedía prestados los ahorros a Mariana. Intentó tomarle la mano. Ella la apartó con un movimiento brusco. «Mariana, por favor», suplicó con voz temblorosa. «Deja de actuar. Yo sé que todavía me quieres. Todo esto lo haces para llamar mi atención, para que vuelva contigo». Y entonces soltó su oferta demencial. La carta que él creía era su as de espadas. «Mira, estoy dispuesto a divorciarme de Patricia y casarme contigo otra vez. Solo necesito que convenzas a Sebastián de aprobar mi proyecto». «¿Qué dices?» Mariana se rió. No fue una risa de alegría. Fue una risa seca, amarga, helada, que rebotó en las paredes del pasillo desierto como el eco de algo que murió hace mucho tiempo. Sacudió la cabeza lentamente. «Tu nivel de delirio supera todo lo que yo imaginaba, Ricardo». Sacó su teléfono del bolso, abrió una aplicación y le mostró la pantalla. En ella aparecía el logotipo del holding empresarial que organizaba la conferencia. Un emblema que Ricardo había visto 100 veces en los documentos de invitación, pero al que nunca le había prestado atención. Debajo del logo, en letras doradas, estaba escrito: Grupo de la Fuente, fundado en 1978. De la Fuente, el apellido del padre de Mariana. El apellido que constaba en el acta de matrimonio que Ricardo había firmado años atrás, sin tomarse la molestia de preguntar de dónde venía la familia de su esposa, porque para él, la familia de Mariana era simplemente gente humilde sin importancia. Mariana guardó el teléfono y habló con una calma que dolía más que cualquier grito. «Mi padre fundó este conglomerado. Yo soy la única heredera. Elegí vivir con sencillez porque esa fue la última voluntad de mi padre, que encontrara a alguien que me amara por lo que soy, no por lo que tengo». Hizo una pausa. «Y tú, Ricardo, fracasaste en esa prueba de la forma más patética posible». Antes de que Ricardo pudiera procesar esa bomba nuclear de información, su teléfono vibró con violencia en el bolsillo del pantalón. No era una llamada, era una avalancha de notificaciones. Con manos temblorosas desbloqueó la pantalla. Su cara, que ya parecía de cera derretida, se volvió completamente gris. Notificaciones del banco, tarjetas de crédito bloqueadas, cuenta empresarial congelada por orden de las autoridades financieras por sospecha de fraude, bienes personales embargados de forma preventiva. El rechazo formal de Mariana en la sala de reuniones se había integrado instantáneamente con el sistema regulatorio, activando una cadena de consecuencias que caía sobre Ricardo como una avalancha de piedras. Miró la pantalla con ojos vidriosos. Luego miró a Mariana.
que se erguía frente a él como una diosa de la justicia. Las rodillas de Ricardo cedieron. Se desplomó sobre el frío mármol del pasillo. Toda su arrogancia, todo su ego inflado con aire prestado, se hizo pedazos en un instante. Ya no era un empresario exitoso. Era un hombre en bancarrota, con deudas acumuladas y la certeza aplastante de que había tirado un diamante para quedarse con una piedra del camino. Mariana lo miró un segundo. Solo un segundo. Después se dio la vuelta y se marchó con Sebastián, dejando a Ricardo destrozado y solo en el pasillo silencioso, rodeado de los escombros de su propia soberbia. Las malas noticias viajan más rápido que un incendio forestal. En la habitación del hotel, Patricia se arreglaba frente al espejo. Se había puesto su segundo mejor vestido y se retocaba el maquillaje con esmero, convencida de que Ricardo llegaría con noticias triunfales sobre el proyecto millonario. En su fantasía, esa noche se mudarían a una suite de lujo y ella podría por fin desquitarse de Mariana, presumiendo su nueva riqueza por todo el resort. La puerta se abrió de golpe, estrellándose contra la pared. Patricia dio un brinco, casi manchándose la mejilla con el rímel. Ricardo entró como un muerto viviente. La corbata torcida, el pelo revuelto, los ojos rojos, hinchados, la camisa empapada de sudor. Parecía un hombre al que le hubieran arrancado el esqueleto y lo hubieran dejado caer como un costal vacío. Patricia se le acercó, pero no para consolarlo, para cobrar. ¿Ya firmaste el contrato? ¿Cuándo llega el anticipo? Necesito ir a la boutique del hotel a comprarme un bolso nuevo. El de ayer quedó arruinado y alguien tiene que pagarme eso. Ricardo no respondió. Pasó de largo y se dejó caer en la cama, mirando al techo con la vista perdida en algún punto del infinito, donde ya nada importaba. Patricia, furiosa por ser ignorada, lo sacudió por los hombros exigiéndole que hablara. Finalmente, con una voz ronca que apenas se escuchaba, Ricardo pronunció una sola palabra que demolió el mundo de Patricia como una bola de demolición. Arruinados. Le contó todo, de forma breve, entrecortada, sin fuerzas para adornar nada. Que Mariana era la dueña de todo, que había rechazado su propuesta, que las cuentas estaban congeladas, que no les quedaba ni un centavo. El rostro de Patricia se transformó en tiempo real. Desapareció la máscara de esposa solidaria. Lo que quedó fue pánico puro, rabia animal, y un instinto de supervivencia que no conocía la lealtad ni la vergüenza. Gritó. Lo llamó inútil, fracasado, estúpido. Pero su cerebro calculador ya estaba trabajando a toda velocidad. No iba a hundirse con Ricardo. Tenía que salvarse. Sin prestarle más atención al hombre que agonizaba emocionalmente en la cama, Patricia agarró su maleta grande y empezó a meter todo a lo loco. Ropa, zapatos, maquillaje. Vio la cartera de Ricardo sobre la mesa de noche. La abrió y le sacó todo el efectivo que quedaba. Unos cuantos billetes de a 100 y algunos dólares sueltos. Los metió en su bolso sin un gramo de remordimiento, dejando la cartera vacía como símbolo de lo que ella realmente sentía por ese hombre. Ricardo la observaba por el rabillo del ojo. Solo pudo sonreír con una amargura que le sabía aquí. Ceniza. Estaba demasiado destrozado para detenerla, y demasiado lúcido, por primera vez en su vida, para no darse cuenta de que la mujer por la que había abandonado a Mariana no era más que una parásita que huía del huésped en cuanto dejaba de ser útil. Pero la codicia de Patricia no se detuvo en el efectivo. Sus ojos recorrieron la habitación como los de un ave de rapiña. Vio el secador de pelo del hotel, un reloj digital de diseño, unas figuritas de cristal decorativas. Con manos temblorosas de adrenalina, las metió en su bolsa de mano. Pensó que nadie lo notaría. Su cleptomanía, esa enfermedad que afloraba cada vez que el estrés la superaba, tomó el control absoluto de sus actos. Arrastró la maleta fuera de la habitación sin despedirse de Ricardo. Ni siquiera lo miró. Caminó a toda prisa hacia el lobby, buscando desesperadamente un autobús al aeropuerto para escapar antes de que el hotel le cobrara gastos que ya no podrían pagar. Al cruzar el arco de seguridad, de la salida del lobby, un procedimiento estándar en la isla para prevenir robos, una alarma ensordecedora rasgó el silencio del vestíbulo. El sonido hizo que todos los huéspedes se sobresaltaran. Las luces del arco parpadearon en rojo. Patricia se quedó petrificada, blanca como el papel.
2 guardias de seguridad corpulentos corrieron hacia ella, bloqueándole el paso. Patricia intentó mentir. Gritó que la máquina estaba descompuesta, que ella no había tomado nada. Trató de abrirse camino a empujones, pero los guardias la sujetaron con firmeza. El escándalo atrajo la atención de todo el lobby, incluyendo a Mariana y Sebastián, que casualmente estaban supervisando la zona, y a Ricardo, que había salido arrastrándose detrás de Patricia por miedo a quedarse completamente solo. Un guardia le pidió a Patricia que abriera su bolso. Ella se negó, forcejeando como una desesperada. Finalmente le arrebataron el bolso y vaciaron su contenido sobre una mesa. El secador de pelo, el reloj, un cenicero de cristal, varios juegos de cubiertos de plata del restaurante. Todo cayó sobre la mesa con un estrépito que sonó como la sentencia de una vida entera de mentiras. Murmullos de repugnancia se extendieron entre los huéspedes de élite. Una ladrona, atrapada con las manos en la masa. El gerente del hotel apareció con el rostro encendido de furia. Reconoció a Patricia como la huésped problemática de la noche anterior. Ordenó a seguridad que llamara a la policía de inmediato. Patricia se derrumbó. Cayó de rodillas sobre el mármol, llorando a gritos, suplicando perdón, jurando que había sido un error. Se volvió hacia Ricardo, gritándole que la defendiera, que hiciera algo. Ricardo estaba al borde del círculo de curiosos, mirando a su esposa con una mezcla de vacío absoluto y asco. Recordó cómo Mariana siempre había mantenido el honor de la familia, incluso en los momentos más difíciles, mientras que Patricia, la mujer por la que él la apartó, había cambiado, lo estaba hundiendo en el fondo más oscuro de la vergüenza pública. Al otro lado del lobby, Mariana observaba la escena con expresión impasible. No había sonrisa de victoria en sus labios, solo la mirada serena de alguien que ve cómo el karma hace su trabajo con una precisión implacable. Sebastián le murmuró al oído, preguntándole si debían intervenir. Mariana negó con la cabeza. Que la justicia siga su curso. La policía llegó y se llevó a Patricia a rastras mientras ella no dejaba de gritar y culpar a Ricardo de todo. La calma regresó al lobby del hotel, como el silencio que sigue después de una tormenta. Los huéspedes que presenciaron el bochornoso espectáculo se dispersaron lentamente, retomando sus actividades entre murmullos y miradas de soslayo que destilaban una mezcla de morbo y desprecio hacia la pareja que acababa de protagonizar el momento más patético que esas paredes de lujo habían presenciado. Ricardo se quedó solo en medio del vasto vestíbulo de mármol. Solo, completamente solo. Su cuerpo temblaba, pero no de frío. Era un temblor que venía de adentro, de un lugar profundo donde se almacenan los miedos más primitivos. El miedo a la nada, al vacío, a darse cuenta de que todo lo que construiste era humo y que el viento acaba de llevárselo. Se sentía desnudo, como si le hubieran arrancado no solo la ropa, sino la piel, los músculos, hasta los huesos. No le quedaba nada, ni dignidad, ni dinero, ni esposa, ni honor. Estaba varado en una isla extraña, en un país que no era el suyo, sin un solo peso en el bolsillo y con el nombre manchado para siempre en el único mundo que le importaba. Sus ojos, enrojecidos y vidriosos, se posaron en Mariana, que se dirigía con Sebastián hacia el elevador privado. Caminaba con esa calma que él nunca había entendido y que ahora le parecía la cosa más poderosa del universo. Un impulso de desesperación absoluta se apoderó de él. No podía dejarla ir. Mariana era lo único que le quedaba, la única persona en esa isla, en el mundo entero, que alguna vez lo había querido de verdad. Con las pocas fuerzas que le quedaban en el cuerpo, corrió tras ella. Los guardias intentaron detenerlo, gritándole que se alejara, pero Ricardo los esquivó con la agilidad desesperada de un hombre que sabe que esta es su última oportunidad. Se arrojó de rodillas a los pies de Mariana. De rodillas. Sobre el mármol frío y duro que le lastimó las rótulas, pero a esas alturas el dolor físico era lo de menos. Lloraba, sin pudor, sin dignidad, sin esa máscara de hombre fuerte que había usado toda su vida. Las lágrimas se le mezclaban con los mocos, desfigurando el rostro que alguna vez fue arrogante y ahora era solo el de un hombre roto suplicando migajas de compasión. «Perdóname, Mariana», sollozó con la voz destrozada. «Te lo suplico, perdóname». Mariana se detuvo,
Bajó la mirada hacia la cabeza inclinada de Ricardo a sus pies. Su expresión era neutra. No había piedad en sus ojos, tampoco crueldad, solo una calma inmensa, oceánica, la calma de alguien que ya procesó todo su dolor hace mucho tiempo y ahora mira las ruinas del pasado como quien observa los restos de una casa que dejó de ser suya. Ricardo levantó el rostro empapado. Quiso tocar el borde del vestido de Mariana, pero la mirada asesina de Sebastián, que estaba a medio metro con los puños cerrados y la mandíbula apretada, lo hizo retraer la mano como si hubiera tocado fuego. Entonces Ricardo jugó su última carta, la más sucia, la más cobarde. Mencionó a la madre de Mariana. «Tu mamá», balbuceó con voz quebrada. «Tu mamá no querría esto. ¿Te acuerdas cuando se enfermó? Cuando falleció. Fui yo quien se encargó de todo. Yo pagué el hospital. Yo pagué el funeral. Con el sudor de mi frente. ¿Así me pagas? ¿Así me agradeces todo lo que hice por tu familia?» Al escuchar la mención de su madre, algo cambió en el rostro de Mariana. Fue sutil, casi imperceptible para cualquiera que no la conociera bien, pero Ricardo lo detectó porque había vivido con ella el tiempo suficiente para saber que ese tema era sagrado. Un destello de ira contenida brilló en sus ojos oscuros. La línea de su mandíbula se endureció. Sus dedos se cerraron ligeramente, como si apretara algo invisible para no perder el control. Dio un paso atrás. Respiró hondo. El aire entró y salió de sus pulmones con la disciplina de alguien que ha aprendido a dominar su rabia para convertirla en algo mucho más peligroso, en palabras precisas. «¿Estás seguro?», dijo con un tono bajo, cortante como bisturí, «de que el dinero que usaste para eso era tuyo?» Ricardo asintió rápidamente, aferrándose a lo que creía era su único mérito legítimo. «Claro que era mío. Fue el bono de mi primer proyecto grande. ¿Cómo puedes dudarlo?» Mariana soltó una risita amarga que sonó como cristal quebrándose. Sacudió la cabeza con una tristeza, antigua, la tristeza de quien carga un secreto doloroso durante años, esperando el momento de soltarlo, no por venganza, sino porque la verdad merece existir. «Ese dinero que tomaste de mi cajón», dijo Mariana con una claridad que no admitía interrupciones, «el que tú siempre presumiste como tu gran bono, eran mis ahorros, míos. Cada centavo lo junté poco a poco, de lo que me sobraba del gasto de la casa y de un trabajo que hacía en secreto como redactora independiente por las noches, cuando tú ya estabas dormido». Ricardo abrió la boca pero no salió ningún sonido. «Yo supe desde el primer día que lo tomaste sin permiso», continuó Mariana. «Lo supe porque conocía hasta el último billete de ese sobre. Pero no dije nada. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento tú no tenías ni para pagar la luz. Y si la familia se enteraba de que no podías cubrir los gastos del funeral de mi madre, tu orgullo no lo habría soportado. Así que me callé. Fingí no saber nada, para que tú pudieras ser el héroe frente a todos, para proteger tu dignidad de hombre proveedor». La voz de Mariana no temblaba, no se quebraba. Era firme y lisa como la superficie de un lago que esconde profundidades insondables. «Tú te pavoneaste durante años diciendo que pagaste el funeral de mi madre con tu esfuerzo. Y yo te dejé creerlo, porque eso hacen las mujeres que aman de verdad, Ricardo. Sostienen en silencio, construyen desde la sombra, protegen la imagen de un hombre que ni siquiera merece esa protección». Ricardo se quedó con la boca abierta, sin poder articular una sola palabra. Su mente viajó al pasado como una película rebobinada a toda velocidad. El sobre grueso en el tocador de Mariana, la urgencia con la que lo tomó a escondidas aquella madrugada, la forma en que se lo guardó en el saco y caminó al hospital con la cabeza alta, sintiéndose un salvador, un pilar, un hombre de verdad. Y todo ese tiempo, Mariana lo sabía y se calló para que él pudiera dormir tranquilo sobre una almohada hecha de mentiras. La vergüenza que lo golpeó fue tan brutal que sintió náuseas. Se dobló sobre sí mismo, todavía de rodillas, como si le hubieran metido un puñetazo en el estómago. Pero las revelaciones no habían terminado. Sebastián, que había permanecido en silencio con la paciencia de un espectador que espera el momento exacto para intervenir, dio un paso al frente. Un asistente le entregó una carpeta de cuero. La abrió con la parsimonia de un cirujano preparando sus instrumentos. «Ya que estamos en el terreno de las verdades»,
dijo Sebastián con voz grave. Creo que es hora de que usted sepa algo sobre la carrera de la que tanto presume, señor Maldonado. Sebastián leyó una lista de los proyectos que Ricardo había conseguido en los últimos 5 años. Renovaciones de locales comerciales, construcción de pequeñas plazas residenciales, contratos de suministro de materiales, cada uno con el nombre de la empresa contratante. ¿De dónde sacó todos estos proyectos?, preguntó Sebastián mirándolo por encima de la carpeta. Ricardo tartamudeó. Dijo que los había conseguido con su esfuerzo, con sus contactos, con años de trabajo duro tocando puertas. Sebastián dejó caer la carpeta al piso. Los papeles se esparcieron por el mármol, mostrando los membretes de las empresas contratistas. Todos, absolutamente todos, eran subsidiarias o socias del grupo empresarial de la familia de la Fuente, del grupo de Mariana. Durante todos estos años, explicó Sebastián, fue Mariana quien se encargó en secreto de que a usted le llegaran esos contratos a través de intermediarios. Lo hizo para que su marido se sintiera capaz, exitoso, seguro de sí mismo. Ella le construyó un escenario completo, con luces y decorado, para que usted pudiera jugar al empresario importante. Cuando la realidad es que su habilidad para los negocios siempre fue, en el mejor de los casos, mediocre. Cada palabra era un martillazo sobre un vidrio que ya estaba roto. Ricardo miró a Mariana con una expresión de horror puro. La magnitud de lo que estaba escuchando era demasiado grande para procesarla de golpe. Ella no solo lo había amado, lo había sostenido, lo había inventado. Había creado una versión de Ricardo que no existía, un empresario exitoso hecho de cartón y alambres que se mantenía en pie únicamente porque Mariana lo sostenía desde atrás, sin que él lo supiera. Todo su éxito era una ilusión, todo su orgullo, una fantasía financiada por la mujer a la que le decía pobre y fracasada. Ricardo gritó, un alarido que salió de lo más hondo de sus entrañas, un sonido animal que hizo eco en el pasillo de mármol. Se golpeó el pecho con los puños, como si quisiera arrancarse algo que le quemaba por dentro. Pero ya era demasiado tarde. Mariana había cerrado ese capítulo de su vida con candado y había arrojado la llave al fondo del mar. Los días que siguieron fueron una pesadilla sin despertar para Ricardo. No le permitieron abandonar la isla. El equipo legal de Mariana lo retuvo para una auditoría exhaustiva de su empresa. En una sala pequeña y fría, sentado frente a 3 auditores y un abogado con cara de piedra, Ricardo vio cómo desenterraban cada secreto sucio de su negocio. Malversación de fondos. El dinero destinado a materiales de primera calidad había sido desviado a su cuenta personal para financiar el estilo de vida de lujo que Patricia le exigía. Evasión fiscal durante 3 años consecutivos. Documentos alterados, cifras inventadas, contratos inflados. El abogado de Mariana le explicó con frialdad profesional que su clienta exigía una compensación total por las pérdidas, que ascendían a millones. Ricardo juró con la voz rota que no tenía ese dinero. Las consecuencias fueron inmediatas y despiadadas. Embargo total de bienes. Lo obligaron a firmar la cesión de su casa, su auto deportivo e incluso los terrenos, heredados de sus padres, todo para cubrir apenas una fracción de la deuda. Ricardo Maldonado, el hombre que se burlaba de la pobreza de Mariana en los aeropuertos, era ahora oficialmente un indigente, despojado de forma sistemática, implacable y perfectamente legal. Tras firmar los últimos papeles con una mano que ya ni siquiera temblaba, porque para temblar se necesita tener algo que perder, lo condujeron fuera de la sala. En el vestíbulo, Mariana esperaba sola junto a un ventanal que daba al mar. Ricardo se acercó con paso pesado, arrastrando los pies como un hombre que camina hacia su propio funeral. Se detuvo a 2 metros de ella. No se atrevió a más. Se sentía sucio, indigno de respirar el mismo aire que esa mujer. Mariana se giró lentamente. Su rostro estaba sereno. No había odio, ni rencor, ni satisfacción. Solo paz. Y entonces pronunció las palabras que Ricardo llevaría grabadas en el alma por el resto de sus días. ¿Te acuerdas del aeropuerto?, dijo, con voz suave. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste? Hizo una pausa. ¿A dónde vas? ¿Huyendo de las deudas? La frase, repetida con el mismo tono burlón que Ricardo había usado aquel día, cayó sobre él como una bofetada con la mano abierta.
Ricardo bajó la cabeza. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas flacas. Mariana continuó. Las palabras tienen poder, Ricardo. Son como plegarias que el universo escucha. Cuando me acusaste de tener deudas sin saber nada de mi vida, estabas rezando por ti mismo sin darte cuenta. Y ahora esa oración se cumplió. Le informó que Patricia iría a la cárcel por robo, y que él tendría que pasar los próximos años de su vida trabajando para pagar cada centavo de la deuda restante. No iría preso porque Mariana había decidido que experimentara en carne propia lo difícil que es ganar dinero con honestidad cuando se empieza desde cero. Una vieja camioneta destartalada se detuvo frente a la entrada del hotel. No era un transporte VIP, era el vehículo que llevaría a Ricardo al puerto de carga de la isla. No se le permitiría volver en avión. Sería repatriado en un barco de mercancías, sentado entre cajas y jornaleros. Con el poco efectivo que Patricia no le había robado, unas monedas olvidadas en el fondo del bolsillo, Ricardo miró a Mariana por última vez. Quiso pedir perdón. Abrió la boca, pero las palabras se negaron a salir. Sabía que 1000 disculpas no alcanzarían para recuperar el diamante que había arrojado al lodo con sus propias manos. 2 guardias lo subieron a la parte trasera de la camioneta. Se sentó sobre una banca de madera astillada, bajo un sol que le quemaba la piel como un castigo divino. Mientras el vehículo se alejaba por el camino de tierra, miró hacia atrás y vio que Mariana seguía ahí, de pie junto a la puerta del hotel, con el mar brillando a sus espaldas. No le dijo adiós. No levantó la mano. Simplemente se dio la vuelta y volvió a entrar en aquel mundo de mármol y cristal que ahora le pertenecía por derecho propio, cerrando para siempre la puerta de su pasado. En la parte trasera de la camioneta, sacudiéndose con cada bache del camino, Ricardo lloró como no había llorado en toda su vida. Un llanto desconsolado, profundo, de esos que salen del lugar donde se guardan los arrepentimientos que ya no tienen remedio. Recordó su risa en el aeropuerto. Recordó el dedo con el que señaló a Mariana. Recordó cada insulto, cada humillación, cada vez que le dijo que era poca cosa. Y ahora, esa risa se había convertido en un sollozo que nadie escuchaba. El karma había llegado a cobrar su deuda completa, sin descuentos ni plazos. 12 meses después. El aeropuerto de Ciudad de México volvía a estar abarrotado en una tarde cualquiera de viernes. En la terminal de salidas internacionales, una escena que parecía familiar se desarrollaba con un matiz completamente diferente. Ahí estaba Mariana, pero ya no era la mujer solitaria y callada de aquel día. Vestía ropa cómoda de tela suave, apropiada para caminar largas distancias, con unas botas ligeras y una mochila pequeña a la espalda. Su rostro, limpio como siempre, sin una gota de maquillaje, irradiaba una paz interior tan profunda que la gente a su alrededor la miraba sin saber por qué, como se mira una puesta de sol sin razón aparente. Iba a emprender el camino de Santiago de Compostela, un viaje espiritual para agradecer todo lo que la vida le había dado después de haberle quitado tanto. A su lado, Sebastián la acompañaba hasta el control de seguridad. No iba a caminar con ella. Eso era algo que Mariana necesitaba hacer sola, pero había insistido en llevarla hasta la última puerta. Mantenía una distancia respetuosa, como siempre, porque en ese año su relación profesional se había convertido en una amistad profunda, de esas que no necesitan palabras para entenderse. Y entonces, a unas cuantas decenas de metros de donde Mariana se despedía de Sebastián, en la zona de espera de clase turista, un hombre de uniforme azul desteñido estaba arrodillado en el piso. Sostenía un trapeador sucio y limpiaba una mancha de café del mármol con movimientos lentos y mecánicos. Estaba flaco, con los pómulos hundidos y la piel curtida por el sol de las jornadas al aire libre. Sus manos, que antes firmaban contratos con pluma de oro, ahora estaban ásperas y agrietadas por el cloro y el jabón industrial. Era Ricardo, el arrogante empresario que un día llenaba salas de conferencias con su voz potente, era ahora un simple trabajador de limpieza en el aeropuerto. Tras perderlo todo, su nombre había quedado en la lista negra del mundo de los negocios. Ninguna empresa quería contratar a un estafador. El único empleo que consiguió fue este: limpiar pisos, vaciar basureros, recoger la mugre que otros dejaban. «Oye, tú, limpia bien esa mancha que sigue pegajosa», le gritó un joven supervisor,
dándole una patadita al balde de agua jabonosa. Ricardo se sobresaltó. Asintió rápidamente con la cabeza gacha. «Perdón, señor». La palabra le quemó la boca. Antes era él quien gritaba a sus empleados. Ahora tenía que tragarse cada gramo de orgullo y decir «Perdón, señor», a un muchacho que podría ser su hijo. Al levantar la vista para enjuagar el trapeador, sus ojos se cruzaron con los de Mariana. El corazón se le detuvo. Ella estaba ahí, a unos metros, mirándolo. Ricardo esperó lo peor. Esperó desprecio. Esperó una sonrisa vengativa. Esperó que Mariana lo señalara con el dedo frente a todo el mundo y dijera algo devastador, algo que completara su destrucción. Estaba preparado para la humillación final. Pero Mariana no hizo nada de eso. Su rostro permaneció tranquilo, sereno como la superficie de un lago al amanecer. No había odio en sus ojos, tampoco lástima, ni siquiera indiferencia calculada. Lo que había era algo mucho peor para Ricardo. La mirada vacía que se le dedica a un desconocido, que no tiene ninguna importancia en tu vida. La misma mirada con la que uno ve a un extraño en la calle y lo olvida 3 segundos después. Para Mariana, Ricardo ya no existía. No como enemigo, no como exmarido, no como nada. Era simplemente alguien que alguna vez estuvo ahí y ya no estaba. Un recuerdo borrado, una página arrancada. Mariana apartó la vista. Miró hacia el frente, hacia el control de seguridad que la llevaría a su vuelo, a su camino, a su nueva vida. Y lo cruzó sin volver a girarse. Ricardo se derrumbó. Sus rodillas golpearon el piso mojado. Las lágrimas se mezclaron con el agua jabonosa que encharcaba las baldosas. La indiferencia de Mariana fue 1000 veces más dolorosa que cualquier insulto, que cualquier golpe, que cualquier sentencia, porque demostraba, de la forma más definitiva posible, que para ella él ya estaba muerto, borrado de su memoria, eliminado de su historia. Escondió el rostro entre las rodillas y lloró en silencio, arrodillado en medio de un aeropuerto lleno de gente que pasaba a su lado sin detenerse, sin mirarlo, sin importarle. Recordó sus propias palabras de un año atrás, pronunciadas en ese mismo lugar con una soberbia que ahora le parecía demencial, y comprendió que estaba cumpliendo la condena que su propia lengua le había dictado, preso en una cárcel de pobreza y arrepentimiento que él mismo había construido ladrillo a ladrillo, mientras la mujer a la que despreció volaba cada vez más alto, alcanzando un cielo que él jamás podría tocar. En algún lugar de los campos verdes del norte de España, el sol de la mañana iluminaba un sendero de tierra rojiza, bordeado de robles centenarios. Mariana caminaba con paso ligero, la mochila bien ajustada a la espalda, el corazón lleno de una gratitud tan inmensa que a ratos le brotaban lágrimas silenciosas de pura felicidad. Había perdonado. Todo. A todos. A Ricardo, a Patricia, al destino que la había destrozado para después reconstruirla más fuerte. Había soltado el rencor como se suelta un globo al viento, y al hacerlo sintió que le crecían alas. Entendió, en algún punto de ese camino entre colinas y aldeas con campanas antiguas, que las pruebas más duras que había enfrentado no fueron castigos del universo, fueron su forma de separarla de quienes no merecían estar en su futuro. Cada humillación, cada lágrima, cada noche de soledad en aquel departamento de un solo cuarto, había sido un escalón que la elevaba hacia el lugar donde siempre debió estar. Mientras Mariana encontraba la paz en cada paso sobre la tierra gallega, Patricia vivía su infierno personal en una prisión de mujeres en el Caribe colombiano. Encerrada en una celda húmeda y oscura, su belleza se había marchitado como una flor cortada. Ya no había bolsos de marca ni vestidos de diseñador. Solo el uniforme gris de prisionera y unas chanclas de plástico que le lastimaban los pies. Pasaba las noches gritando, culpando a Ricardo, culpando a Mariana, culpando al mundo entero. Aunque en el fondo, en los momentos de lucidez que llegaban justo antes del amanecer, sabía que su propia codicia había sido la arquitecta de su destrucción. Y Ricardo, en un cuarto miserable en las afueras de la ciudad, comía una torta fría sentado en un colchón raído que olía a humedad. El techo goteaba cuando llovía y las paredes tenían grietas que parecían venas enfermas. Cada noche lo atormentaban los recuerdos de su vida anterior como pesadillas que se repetían en bucle.
Se despertaba sudando, empapado, y tenía que levantarse a las 4 de la madrugada para llegar al aeropuerto a tiempo para su turno de limpieza. De día trabajaba como jornalero en una obra. De noche trapeaba pisos. Vivía, sí, pero su alma se iba apagando lentamente, consumida por un arrepentimiento que no tenía fin ni consuelo. 3 semanas después, Mariana llegó a la plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela. Se detuvo frente a la catedral, con sus torres de piedra dorada recortadas contra un cielo de nubes blancas, y dejó que las lágrimas corrieran libres por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran de plenitud, de haber llegado a un lugar, físico y espiritual, que representaba todo lo que había conquistado desde la ceniza. Sebastián la esperaba ahí. Había volado desde México para encontrarse con ella al final de su camino. Cuando la vio llegar, con las botas llenas de polvo y el rostro iluminado por el sol de la tarde, la miró con una admiración que iba mucho más allá de los negocios, de los contratos, de los números. Bajo el cielo gallego, con la catedral centenaria como testigo y el murmullo de otros peregrinos a su alrededor, Sebastián le dijo lo que había guardado durante meses. «No quiero ser solo tu socio, Mariana. Quiero ser tu compañero. No por tu fortuna, no por tu empresa, no por nada de lo que tienes, sino por la mujer extraordinaria que eres. La mujer más fuerte, más noble y más luminosa que he conocido en mi vida». Mariana bajó la mirada. Una sonrisa tímida, genuina, de esas que no se fabrican ni se ensayan, le iluminó el rostro. Asintió lentamente, sin palabras, porque a veces las respuestas más poderosas son las que no necesitan voz. Un nuevo comienzo, limpio, merecido, construido sobre las ruinas de un pasado que ya no dolía. La historia termina como termina la justicia cuando es verdadera, sin prisa, sin ruido, pero sin piedad. Los arrogantes y los codiciosos cayeron al abismo que ellos mismos cavaron, sepultados bajo el peso de un arrepentimiento que los acompañaría hasta el último de sus días. Y aquella mujer que fue paciente, que guardó silencio cuando la humillaron, que eligió la dignidad cuando todo a su alrededor le gritaba que se rindiera, fue elevada al lugar más alto, no por venganza, no por odio, sino porque el universo, tarde o temprano, siempre pone a cada quien donde le corresponde. Mariana miró al cielo azul de Galicia y susurró una oración de gratitud. Había perdido a un mal hombre, pero la vida le había regalado uno infinitamente mejor, en el momento exacto y de la forma más inesperada. Porque la mejor venganza nunca fue devolver el golpe. La mejor venganza fue ser feliz, ser libre, y olvidar a quienes no merecían ni un solo espacio más en su memoria. Y ese día, bajo las campanas de Santiago, con la mano de Sebastián rozando la suya, Mariana de la Fuente era la mujer más feliz del mundo.